Para activar esta oración, debes suscribirte al canal del Padre Pío. Hazlo ahora. ¿Sientes que tu hogar, ese santuario que debería ser de paz y refugio, a veces se siente pesado, cargado de una energía invisible? ¿Has notado cómo la discordia parece brotar sin razón, cómo las preocupaciones financieras se aferran obstinadamente, o cómo una tristeza inexplicable se cierne sobre tus seres queridos? Quizás has intentado de todo, oraciones, limpiezas, cambios, pero la opresión persiste, sutil, silenciosa, pero innegable. Si estas palabras resuenan en tu corazón, no es una coincidencia. Es una señal. El cielo te ha traído aquí, en este preciso instante, para revelarte un conocimiento sagrado, una guía que el Padre Pío, ese colosal guerrero espiritual de nuestro tiempo, impartía a las almas afligidas. El Padre Pío, quien llevaba las llagas de Cristo en su propio cuerpo y batallaba diariamente contra las huestes del mal, sabía que el hogar es el primer campo de batalla. Comprendía que las fuerzas invisibles, los espíritus de la oscuridad, buscan infiltrarse en nuestras casas, corromper nuestros lazos familiares, sembrar la desconfianza y la enfermedad. Él no hablaba de estos males como meras metáforas, sino como realidades tangibles, presencias opresoras que podían ser expulsadas con la fe ardiente y la palabra viva de Dios. Hoy, desvelaremos un tesoro espiritual. 5 salmos que el Padre Pío no solo recitaba, sino que revelaba como auténticas armas de luz, capaces de expulsar las tinieblas y blindar tu hogar contra toda influencia maligna. Estos no son meros versículos, sino decretos divinos, ungidos con el poder del Espíritu Santo para transformar un ambiente de opresión en un refugio de la gracia de Dios. Y escucha con atención, porque el último de estos salmos es el más potente, el más temido por el enemigo, pues no solo expulsa, sino que consolida un cimiento de luz que las tinieblas jamás podrán derribar. El Padre Pío, el fraile capuchino de Pietrelcina, era un vidente. Veía más allá del velo de lo material. En el silencio de su celda, era asaltado por demonios que intentaban disuadirlo de su misión. Pero también era visitado por ángeles y por la propia Virgen María. Su discernimiento espiritual era tan agudo que podía percibir la raíz de los problemas de las almas que acudían a él, identificando si una dolencia era física, psíquica o, como muchas veces ocurría, espiritual. Cierta vez, una familia de agricultores humildes, los Rossi, llegó hasta él con el corazón deshecho. Habían construido su pequeña casa con grandes sacrificios y amor, pero desde que se mudaron, la alegría se había desvanecido. El padre, Giovanni, un hombre de fe inquebrantable, se había vuelto irascible y desconfiado. La madre, Elena, antes el alma de la casa, caía en profundas melancolías, a menudo sintiendo una presencia fría en el dormitorio. Los niños, que antes jugaban con despreocupación, ahora tenían terrores nocturnos y discutían sin cesar. Giovanni y Elena habían orado, bendecido cada rincón, consultado médicos y sacerdotes, pero nada parecía funcionar. Sentían que su hogar, que debería ser un oasis, se había convertido en un campo de batalla invisible. El Padre Pío los escuchó con profunda compasión. Sus ojos, que habían visto tanto dolor y tanta maldad, los miraron con una intensidad que traspasaba el alma. Después de un momento de profundo silencio, en el que se dice que entró en un estado de oración interior, el Padre Pío les dijo con voz firme pero tierna: «Queridos hijos, el enemigo ha encontrado una fisura en vuestro hogar. Se ha infiltrado con la amargura y el desaliento, disfrazándose de mala suerte. Pero no temáis.
Dios os ha dado armas, espadas de luz que Él no puede resistir. Vuestro hogar no está perdido. Necesitáis proclamar la palabra con fe, y Él huirá. Y entonces, el Padre Pío, con su sabiduría celestial, les reveló 5 salmos específicos, indicando cómo debían ser rezados, no como un mero ritual, sino como una declaración de guerra espiritual. Les instruyó a recitarlos con fe viva, con la convicción de que cada palabra pronunciada era una estocada al reino de las tinieblas. Los Rossi regresaron a casa con una nueva esperanza, y al seguir las indicaciones del santo capuchino, presenciaron una transformación que desafió toda explicación lógica. Las pesadillas cesaron, la paz regresó, las discusiones se silenciaron y una luz cálida y divina volvió a inundar su humilde morada. Ahora te pregunto, ¿estás listo para empuñar estas espadas espirituales? ¿Estás dispuesto a reclamar la soberanía de Cristo sobre tu hogar? La palabra de Dios no es un cuento antiguo, es un poder vivo, una fuerza que desata la gracia divina y ahuyenta a toda fuerza que no proviene de Dios. El Padre Pío no solo creía en esto, sino que lo experimentaba a diario. Él sabía que ignorar la dimensión espiritual de nuestras luchas es dejar la puerta abierta al adversario. Por eso, si en tu casa hay un ambiente pesado, si la enfermedad o la escasez parecen crónicas, si la ansiedad y la tristeza son huéspedes frecuentes, es hora de actuar. Estos 5 salmos son más que textos sagrados, son llaves que abren las compuertas del cielo y sellan las puertas del infierno en tu hogar. Prepara tu corazón, porque cada palabra que escuches a partir de ahora es una revelación que puede cambiar el destino de tu familia. Pero antes de revelar el primer salmo, quiero que grabes esto en tu alma: la fe es el combustible de estas armas. Sin fe, son solo palabras. Con fe, son un torrente de luz que quema las tinieblas. Si crees en el poder de la palabra de Dios, si crees en la intercesión del Padre Pío, y si anhelas la paz de Cristo en tu hogar, comenta ahora: mi hogar es de Cristo, y el mal no prevalecerá. Este será tu primer acto de fe, tu declaración de guerra contra la opresión invisible. Haz clic en me gusta y suscríbete a este canal para que más almas puedan recibir estas revelaciones esenciales para los tiempos que vivimos. Prepárate, porque la revelación comienza. Primer Salmo, Salmo 91, el escudo divino y el refugio inexpugnable. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El Padre Pío consideraba el Salmo 91 como la oración de protección por excelencia, un escudo invisible que el creyente puede invocar sobre sí mismo y sobre su hogar. Él decía que este salmo no es solo una promesa de seguridad, sino una declaración de confianza absoluta en Dios como nuestro defensor inquebrantable. Cuando recitamos estas palabras con fe, estamos invitando a la propia presencia de Dios a rodear nuestra casa, convirtiéndola en una fortaleza espiritual inexpugnable. Imagina, como el Padre Pío solía ver, que cada palabra de este salmo es un ladrillo de luz que se levanta alrededor de tu hogar. Donde antes había grietas por donde la ansiedad, el miedo o la discordia podían entrar, ahora hay muros sólidos de protección divina. El Padre Pío relataba cómo, en sus propias batallas contra las fuerzas oscuras que lo acosaban en su celda, el recitar el Salmo 91 en voz alta era como encender una luz cegadora que hacía retroceder a los demonios. Sentía como la presencia maligna se disipaba ante la autoridad de la palabra de Dios. Una vez, una madre desesperada se acercó al Padre Pío. Sus hijos,
adolescentes, estaban cayendo en malas compañías, y su hogar, antes lleno de risas, ahora resonaba con discusiones y rebeldía. Ella sentía una influencia extraña, como si algo estuviera intentando arrancar a sus hijos de su fe. El Padre Pío la escuchó pacientemente y le aconsejó: hija, proclama el Salmo 91 sobre cada uno de tus hijos mientras duermen y sobre cada habitación de tu casa. No dejes que la desesperación te paralice. Dios es más grande que cualquier fuerza maligna. Proclama con la fe de una leona que defiende a sus cachorros. La mujer siguió su consejo, y con cada noche, al recitar el salmo, sentía como una paz volvía a su corazón. Poco a poco, los hijos comenzaron a cambiar, alejándose de las malas amistades y regresando a la fe. El Salmo 91 había sido el muro que el enemigo no pudo traspasar. ¿Cómo aplicar el Salmo 91? El Padre Pío instruía a leer este salmo en voz alta en cada habitación de la casa, visualizando una luz protectora que envuelve el lugar. Prende una vela blanca ante un crucifijo y recorre tu hogar, deteniéndote en cada umbral. Proclama con firmeza cada versículo, especialmente al inicio del día, pidiendo a Dios que cubra a tu familia con su sombra. Recita: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Declara que ningún mal tocará tu morada, que ninguna plaga se acercará a tu tienda. Este es tu escudo, tu fortaleza contra todo enemigo visible e invisible. Segundo Salmo, Salmo 34, la liberación de la angustia y la presencia invisible. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y ensalcemos aún a su nombre. El Padre Pío, con su profundo discernimiento, entendía que muchas veces el mal no se presenta con grandes manifestaciones, sino como una angustia persistente, una ansiedad sin causa aparente, una pesadez del alma que asfixia la alegría y la esperanza. A esto lo llamaba la opresión silenciosa. Para combatir esta forma insidiosa de ataque espiritual, recomendaba el Salmo 34, un canto de alabanza y liberación que invoca la presencia activa de Dios para desterrar toda opresión. Él enseñaba que al alabar a Dios en medio de la aflicción, no solo cambiamos nuestra perspectiva, sino que también alteramos el ambiente espiritual de nuestro hogar. La alabanza sincera crea una atmósfera donde el mal no puede permanecer. Es como encender una luz en una habitación oscura, la oscuridad no es expulsada, simplemente deja de existir en presencia de la luz. El Padre Pío sabía que los demonios odian la alabanza, porque ésta magnifica a Dios y disminuye su poder ilusorio. Recuerdo la historia de Donato, un anciano que había perdido a su esposa y vivía sumido en una profunda tristeza. Su casa, que antes era un bullicio de actividad y alegría, ahora era un nido de melancolía. No dormía, apenas comía, y sentía una constante opresión en el pecho, como si una mano invisible le apretara el corazón. Un día, al confesarse con el Padre Pío, le relató su dolor. El padre lo miró y le dijo: Donato, el enemigo se alimenta de tu tristeza. No le des ese gusto. Aunque tu corazón duela, alaba a Dios. Recita el Salmo 34 cada mañana y cada noche. Agradece, incluso en medio de las lágrimas. Verás cómo la luz de Dios desata las cadenas de tu angustia. Donato, con el tiempo, comenzó a seguir el consejo del padre. Al principio, era difícil, casi insoportable, pero perseveró. Poco a poco, la opresión se fue disipando.
La alegría, que creía perdida, comenzó a regresar. Su casa, antes sombría, volvió a ser un lugar de paz, no por la ausencia de dolor, sino por la presencia inquebrantable de Dios. ¿Cómo aplicar el Salmo 34? Proclama el Salmo 34 en voz alta, especialmente en los momentos de angustia, ansiedad o tristeza en tu hogar. Cántalo si puedes, o léelo con un corazón agradecido, incluso si no sientes ganas. Enfócate en los versículos que hablan de la liberación del miedo y la intercesión de los ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Hazlo en el salón principal, en el comedor, en el lugar donde más se reúnan. Alaba a Dios por su bondad y su fidelidad, y verás cómo la opresión invisible se disuelve. Tercer Salmo, Salmo 18, la fortaleza en la batalla espiritual. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El Padre Pío, quien no dudó en describir sus batallas con el diablo en términos muy literales, sabía que a veces la lucha espiritual requiere una declaración contundente de la soberanía de Dios. No siempre se trata de una opresión silenciosa, a veces, el mal se manifiesta con una agresividad palpable, buscando destruir la fe y la esperanza. Para estos momentos de batalla frontal, el Padre Pío recomendaba el Salmo 18, un himno de guerra que proclama a Dios como nuestra fuerza y nuestro libertador. Este salmo es una afirmación poderosa de que Dios mismo se levanta en nuestra defensa, que envía sus ejércitos celestiales para luchar a nuestro favor. Es la oración de quien se siente acorralado, de quien ve a su familia o a su hogar bajo ataque, y clama al Todopoderoso para que intervenga con su poder. El Padre Pío lo usaba para invocar la protección divina cuando sentía que las fuerzas del mal estaban particularmente activas, tanto a su alrededor como en las vidas de sus dirigidos espirituales. Se cuenta la anécdota de una joven madre que vivía en un barrio donde la delincuencia y la violencia eran rampantes. A pesar de sus oraciones, sentía que su hogar era vulnerable, y su miedo crecía con cada noche. Buscó al Padre Pío, desesperada por proteger a sus hijos. El santo la escuchó y le dijo: «Hija, no solo los hombres de mal quieren entrar en tu casa. También hay espíritus que se aprovechan del miedo y la desesperanza. Tienes que proclamar que Dios es tu fortaleza y tu libertador. Recita el Salmo 18 cada noche, frente a tus hijos dormidos y en las puertas y ventanas. Pide a Dios que envíe a sus ángeles para protegerlos y que los libere de todo peligro». La madre, con una fe renovada, siguió el consejo. Cada noche, con el corazón encendido, proclamaba el Salmo 18. Sentía como la habitación se llenaba de una presencia protectora. Con el tiempo, no solo la delincuencia en su barrio pareció disminuir, sino que su propio miedo se transformó en una confianza inquebrantable. Su hogar, rodeado de un ambiente hostil, se mantuvo como un bastión de paz y seguridad, porque la madre había invocado al Dios de los ejércitos como su protector. ¿Cómo aplicar el Salmo 18? Cuando sientas que tu hogar está bajo un ataque espiritual más directo, ya sea por disputas intensas, amenazas externas, o una sensación clara de maldad, proclama el Salmo 18 con fuerza y convicción. Hazlo especialmente en los puntos de entrada de tu casa, puertas y ventanas, y en los lugares donde sientes mayor opresión. Visualiza a Dios como un guerrero que desciende con sus ángeles para desbaratar los planes del enemigo. Recita: «En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Declara que el Señor es tu roca y tu baluarte, y que bajo su protección, nada te hará temblar. Cuarto Salmo, Salmo 121, el guardián de tus puertas y caminos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Padre Pío entendía que las casas, como las personas, tienen puertas espirituales. No solo las puertas físicas de entrada, sino también las grietas invisibles por donde las influencias negativas pueden colarse, objetos traídos de afuera con malas energías, palabras de envidia o maldición pronunciadas contra los habitantes, o incluso la energía residual de visitas no deseadas. Para sellar estas puertas y asegurar una protección constante, el santo capuchino valoraba profundamente el Salmo 121, al que llamaba el Salmo del viajero divino y del guardián del hogar. Este salmo es una poderosa afirmación de la vigilancia ininterrumpida de Dios sobre nosotros y sobre todo lo que nos pertenece. Declara que el Señor es nuestro guardián, que nunca duerme ni se adormece, y que nos protege de todo mal, tanto al salir como al entrar. El Padre Pío animaba a los fieles a recitar este salmo no solo al emprender un viaje, sino también al inicio y al final de cada día, bendiciendo las entradas y salidas de su hogar. Hubo un caso de un comerciante que se quejaba al Padre Pío de que, a pesar de su arduo trabajo, su negocio nunca prosperaba y su casa siempre estaba llena de problemas. Sentía que una mala suerte lo perseguía. El Padre Pío, con su profunda intuición, le dijo: no es mala suerte, hijo mío, es una brecha. Tienes que sellar tu casa con la palabra de Dios. Cada día, antes de abrir tu negocio y antes de entrar a tu hogar, proclama el Salmo 121. Invoca al Señor como el guardián de tus puertas y de tu sustento. El comerciante, escéptico pero desesperado, comenzó a hacerlo. Se paraba en el umbral de su tienda y luego en la puerta de su casa, recitando con fe cada versículo. Sorprendentemente, al cabo de unas semanas, notó un cambio. Las disputas en casa disminuyeron, y su negocio comenzó a florecer de una manera que nunca antes había experimentado. El Salmo 121 había colocado una guardia angelical en sus puertas, impidiendo que la envidia y el desaliento robaran su paz y prosperidad. ¿Cómo aplicar el Salmo 121? Recita este salmo cada mañana al salir de tu casa y cada tarde al regresar, como una declaración de que Dios guarda tu entrada y tu salida. Pero, crucialmente, proclámalo también en cada puerta y ventana de tu hogar. Toca los marcos, haz la señal de la cruz, y declara que el Señor es el guardián de ese umbral, que ningún mal podrá traspasarlo. Visualiza ángeles centinelas custodiando cada acceso. Recita: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Convierte este salmo en un ritual diario de blindaje para tu hogar y tu familia. Quinto Salmo, Salmo 23, la paz que ahuyenta toda perturbación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ahora, llegamos al último de los salmos, aquel que el Padre Pío consideraba esencial no solo para expulsar el mal, sino para establecer un ambiente de paz tan profundo que ninguna perturbación espiritual pudiera arraigarse. El Salmo 23, conocido como el Salmo del Buen Pastor,
es a menudo asociado con el consuelo y la provisión, pero el Padre Pío veía en él una verdad más profunda. La presencia del buen pastor en el hogar es la garantía de que toda fuerza de caos, desasosiego y oscuridad será expulsada. Donde está el pastor, no hay lugar para el lobo. El Padre Pío decía que el mal se nutre de la confusión, del miedo y de la falta de paz. Cuando el hogar es un lugar de angustia, el enemigo encuentra un terreno fértil. Pero al invocar al Señor como el pastor de nuestra casa, estamos declarando que su paz reinará, que su guía estará presente y que toda perturbación será ahuyentada. Este salmo es la medicina para un hogar espiritualmente enfermo, la unción que restaura la armonía y la tranquilidad. Se cuenta que una joven pareja, que acababa de casarse y mudarse a su primera casa, acudió al Padre Pío porque, a pesar de su amor, su hogar estaba lleno de una tensión inexplicable. Pequeñas discusiones escalaban a grandes peleas, y la alegría inicial se había transformado en un ambiente opresivo. El Padre Pío les dijo con ternura: vuestro hogar necesita un pastor. El enemigo busca robar vuestra paz para destruir vuestro amor. Reciten el Salmo 23 juntos, de la mano, cada noche antes de dormir. Declaren que el Señor es vuestro pastor, y que nada os faltará, ni paz, ni paciencia, ni amor. La pareja, obediente, comenzó a recitarlo. Al principio, les costaba, pues la tensión era palpable, pero con cada día, la atmósfera en su casa comenzó a cambiar. Las discusiones disminuyeron, la comprensión creció, y una profunda paz se instaló en su hogar. El pastor había llegado, y las ovejas estaban a salvo. ¿Cómo aplicar el Salmo 23? Este salmo debe ser proclamado en los espacios centrales de tu hogar, el salón, la cocina, donde se comparte el pan, y los dormitorios, especialmente el de los niños. Recítalo con la imagen de Cristo como el buen pastor caminando por tu casa, bendiciendo cada rincón y ahuyentando toda perturbación. Recítalo en voz alta, en familia si es posible, al inicio o al final del día. Declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Afirma que la bondad y la misericordia de Dios te seguirán, y que morarás en la casa del Señor para siempre. Este es el salmo que no solo expulsa, sino que llena tu hogar con la paz duradera de Cristo. Ahora que has recibido la revelación de estos 5 salmos sagrados, las espadas de luz que el Padre Pío encomendaba para la protección del hogar, la verdadera enseñanza reside en tu acción. No basta con conocerlos, es imperativo proclamarlos. El Padre Pío no se cansaba de repetir: el diablo no teme a la Biblia cerrada, sino a la Biblia abierta y proclamada con fe. ¿Sientes el llamado a levantarte en autoridad sobre tu hogar? ¿Estás listo para dejar de ser una víctima pasiva de las influencias invisibles y convertirte en el guardián espiritual de tu familia? La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la proclamas, el cielo se mueve en tu favor. Cada uno de estos salmos tiene una misión específica en la protección integral de tu hogar. Salmo 91, establece un escudo inquebrantable, la fortaleza divina contra ataques directos. Salmo 34, libera de la angustia silenciosa, llenando tu hogar con la alabanza que ahuyenta el desasosiego. Salmo 18, proclama la victoria de Dios en la batalla, levantando su poder contra toda agresión espiritual. Salmo 121, sella las puertas espirituales, asegurando la vigilancia constante de Dios sobre tu entrada y salida.
Salmo 23, instaura la paz del buen pastor, desterrando toda perturbación y llenando tu casa con la serenidad de Cristo. Piensa en tu propia casa. ¿Cuál de estas áreas está más vulnerable hoy? ¿Es el miedo que se cuela por la noche? ¿La discordia que parece una constante? ¿La sensación de que la prosperidad te elude? No importa cuál sea el peso que cargues, la palabra de Dios es más grande. El Padre Pío insistía en que la oración en familia multiplica su poder. Reúne a tus seres queridos, incluso si su fe no es tan ardiente como la tuya. La palabra proclamada en tu hogar no volverá vacía. Y si no puedes reunirlos, levántate tú como el centinela espiritual de tu casa. Tú puedes ser la voz que proclama la luz, la fuerza que mueve los cielos. Recuerda la advertencia de Jesús: cuando un espíritu inmundo sale, vuelve para ver si la casa está vacía. Si la encuentra así, trae consigo 7 espíritus peores. Esto significa que no basta con una limpieza esporádica. Debes mantener tu hogar lleno de la presencia de Dios. Haz de la recitación de estos salmos una rutina, un hábito sagrado. El Padre Pío aconsejaba una novena de liberación recitando un salmo diferente cada día durante 9 días, con fe inquebrantable, en voz alta, ante una vela y un crucifijo. Al hacerlo, no solo expulsarás las tinieblas, sino que edificarás un santuario donde la bendición de Dios pueda morar para siempre. Ahora, hermano, hermana, te hablo directamente al corazón. No desistas. No pienses que tu situación es irreversible. El enemigo quiere que creas eso para que abandones la lucha. Pero hoy has recibido un secreto ancestral, una guía que ha liberado a miles de almas a través del Padre Pío. La elección es tuya. ¿Dejarás que esta revelación sea solo un video más, o la convertirás en la espada que transforme tu hogar en un altar vivo del Señor? Si crees que tu casa puede ser restaurada, que tu familia puede encontrar la paz y la protección divina, comenta ahora: amén, mi hogar pertenece a Dios. Esta declaración será tu sello de fe, tu compromiso público de que la oscuridad no tiene más autoridad sobre tu morada. Y no olvides unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal, porque cada nueva enseñanza inspirada en el Padre Pío es una llave espiritual más que recibes. No te arriesgues a perder la próxima revelación que podría ser justo la que necesitas para tu liberación. Respira profundo. Siente en tu corazón la certeza de que Dios ya ha comenzado a obrar. La palabra ha sido liberada, y cuando el Señor habla, el mal se calla. Que la bendición del Padre Pío y la luz de Cristo inunden cada rincón de tu hogar, hoy y siempre. Amén.